en lo más profundo del desierto de Arabia, donde el sol quema la arena hasta volverla cristal, y el horizonte se disuelve en un velo de calor. Se dice que alguna vez existió una ciudad tan rica, tan poderosa y tan orgullosa, que los dioses decidieron borrarla del mapa. Su nombre era Ubar, la ciudad perdida, el Atlantis del desierto. Durante siglos, su historia fue un susurro entre caravanas, una leyenda recitada al calor de las hogueras, un misterio que se desvanecía entre los granos del tiempo. Nadie sabía si era real o simple mito. Pero algo en aquella historia parecía demasiado vívido, demasiado preciso, como para ser solo un cuento. Una ciudad esplendorosa, levantada en medio de la nada, gobernada por hombres de gran ambición. Un lugar que, según los antiguos textos, desafió a los cielos y fue tragado por la tierra. Y es aquí donde comienza nuestra historia, en el límite entre la fe, la ciencia y la arena. El Corán, uno de los textos sagrados más antiguos y estudiados del mundo, menciona un lugar llamado Hiram, la ciudad de las columnas. Se dice que fue construida por el pueblo de Ad, una civilización que floreció en tiempos antiguos antes de que los desiertos se convirtieran en mares de dunas. Hiram, según las escrituras, era un símbolo de riqueza y poder. Sus torres tocaban el cielo, sus muros estaban adornados con mármoles y piedras preciosas, y sus habitantes vivían rodeados de lujos inconcebibles. Pero también era un lugar de soberbia, un reino que olvidó su humildad, que cerró los oídos a las advertencias de los profetas. Y así, la ira divina cayó sobre ellos. La tierra se abrió, el viento rugió, y la ciudad desapareció. De un día para otro, Hiram se perdió bajo la arena. Solo quedaron ecos, leyendas y advertencias. Por generaciones los nómadas del desierto contaron la misma historia, que en ciertas noches cuando el viento sopla desde el oeste, se pueden escuchar campanas bajo la arena, campanas que pertenecen a una ciudad maldita, que duerme bajo el desierto. Durante siglos, exploradores, místicos y comerciantes intentaron hallar esa ciudad. Pero el desierto de Rub al-Khali, conocido como el vacío inmenso, parecía tener voluntad propia. Es un lugar donde la temperatura puede superar los 50 grados, donde las dunas se mueven con el viento como olas del mar, tragando cualquier huella humana, un océano de arena que oculta sus secretos celosamente. Para los beduinos, cruzarlo sin guía era un acto de locura. Para los aventureros, una tentación imposible de resistir. A mediados del siglo XIX, los exploradores europeos comenzaron a interesarse por estas leyendas. Muchos consideraban la historia de Ubar un mito comparable a la Atlántida, pero había quienes sospechaban que podría tener un núcleo de verdad. En 1932, el famoso explorador británico Bertram Thomas cruzó el desierto en busca de pistas sobre la legendaria ciudad. Durante su viaje, escuchó repetidas veces el mismo nombre de labios de los nómadas, Hiram. Según ellos, era un lugar real, pero maldito. Nadie debía buscarlo. Sin embargo, Thomas no se detuvo, y aunque no logró encontrar la ciudad, sembró la semilla de una búsqueda que décadas más tarde cambiaría la historia de la arqueología. El siglo XX trajo consigo herramientas nuevas, satélites, fotografías aéreas y la capacidad de observar el mundo desde el espacio. En 1992, un cineasta y arqueólogo aficionado llamado Nicholas Clapp decidió intentar lo imposible, encontrar la mítica Ubar utilizando imágenes satelitales de la NASA. Con la ayuda de científicos, analizó miles de kilómetros de desierto en busca de antiguas rutas comerciales. La lógica era simple, pero brillante. Si Ubar realmente existió, tuvo que haber estado conectada a las rutas del incienso, uno de los bienes más valiosos del mundo antiguo. Y esas rutas, aunque enterradas, debían dejar huellas visibles desde el cielo. El descubrimiento llegó casi por accidente. En las imágenes Clapp notó algo curioso. Varias líneas convergían en un mismo punto, una intersección natural entre rutas antiguas.
Aquel punto se encontraba en el corazón del Rub al-Khali, en una zona conocida como Shizer, en el actual territorio de Omán. Cuando el equipo excavó el lugar, descubrieron las ruinas de una fortaleza, con muros colosales y restos de columnas que parecían coincidir con las descripciones de Hiram, la ciudad de las columnas. Pero lo más sorprendente fue lo que encontraron debajo. El terreno mostraba signos de haber colapsado. Una enorme cavidad subterránea había engullido parte de las estructuras, arrastrándolas al abismo. Los análisis posteriores revelaron que el suelo estaba compuesto por piedra caliza porosa, susceptible a hundimientos. En otras palabras, la ciudad pudo haber sido literalmente tragada por la tierra, lo que para las leyendas fue un castigo divino. Para la ciencia resultó ser una catástrofe geológica. Pero incluso los científicos reconocieron algo inquietante. La ubicación, los vestigios y la magnitud del hallazgo coincidían demasiado con los relatos antiguos como para descartarlos como pura coincidencia. Tal vez Ubar existió, tal vez fue llamada Hiram, o tal vez ambas fueron nombres distintos para el mismo lugar. Una ciudad real, destruida por causas naturales, y recordada a través de la mitología como un símbolo de arrogancia y caída. A medida que las excavaciones avanzaban, los arqueólogos encontraron fragmentos de cerámica, artefactos de incienso y estructuras que revelaban un nivel de sofisticación sorprendente. Las columnas que alguna vez adornaron sus templos eran testimonio del esplendor de un pueblo comerciante que prosperó en medio del desierto. Ubar era, según parece, un punto clave en la ruta del incienso, esa sustancia sagrada utilizada en templos y rituales desde Egipto hasta Roma. Por sus manos pasaban caravanas cargadas de riquezas, perfumes y piedras preciosas. Era, literalmente, el corazón del comercio espiritual del mundo antiguo. Y sin embargo, como toda civilización que se cree invencible, Ubar cayó. No por guerras ni por invasiones, sino por su propio entorno. La sobreexplotación de sus recursos, la arrogancia de sus líderes y los caprichos del desierto sellaron su destino. Cuando las lluvias cesaron y las rutas comerciales se desplazaron, la ciudad fue abandonada. Luego, un derrumbe natural terminó de enterrarla para siempre. Así, el mito y la realidad se fundieron en una misma historia, la de una ciudad perdida que el tiempo quiso borrar, pero que la memoria humana se negó a olvidar. El hallazgo de Ubar reavivó viejas preguntas. ¿Cuántas otras civilizaciones yacen ocultas bajo la arena? ¿Cuántas historias que hoy llamamos mitos fueron, en su origen, recuerdos reales de un pasado desconocido? Los arqueólogos suelen decir que cada grano de arena guarda una pista del pasado, y si eso es cierto, el desierto de Rub al-Khali es un océano de secretos esperando ser revelados. Más allá de la ciencia, Ubar también representa algo más profundo, una lección moral. Así como la Atlántida simboliza el castigo por el exceso de poder, Ubar nos recuerda la fragilidad de la grandeza humana. Todo lo que el hombre construye, por más monumental que parezca, puede ser borrado en un instante. Un mensaje que resuena a lo largo de los siglos. Nada es eterno, ni siquiera las ciudades que desafiaron a los dioses. Hoy, los restos de Ubar duermen bajo la arena, protegidos por el silencio del desierto. Los vientos siguen moviendo las dunas, y de vez en cuando, algún viajero asegura ver formas extrañas en el horizonte, columnas que aparecen y desaparecen entre el calor. Algunos dicen que son simples ilusiones ópticas, otros creen que es la ciudad misma intentando recordar que existió, que cada noche, cuando el viento sopla desde el oeste, las arenas susurran su nombre, Ubar. Cada descubrimiento sobre Ubar abre nuevas teorías. Algunos investigadores sugieren que la ciudad no era un solo asentamiento, sino una red de fortalezas conectadas por rutas comerciales. Otros, más escépticos, creen que el mito se formó a partir de varios lugares distintos,
y que Irán fue más una metáfora que un sitio real. Pero incluso los más racionales admiten que hay algo fascinante en cómo un mito de hace miles de años pudo guiar a los satélites modernos hacia un hallazgo arqueológico real. La fe y la ciencia, una vez más, se dan la mano. Ubar no solo es una ruina, es un espejo. Refleja la ambición, la creatividad y también la fragilidad humana. Nos recuerda que el tiempo es el mayor de los arquitectos, pero también el más implacable destructor. Cada civilización, por más brillante que sea, tiene un punto de quiebre. La historia de Ubar es la historia de la humanidad misma. Construir, dominar, olvidar y desaparecer. Tal vez en el fondo, esa sea la razón por la que seguimos buscando ciudades perdidas. No por oro ni por gloria, sino por la necesidad de conectar con algo más grande que nosotros. Una esperanza de que, entre las ruinas del pasado, encontremos las respuestas que el presente aún no puede darnos. Ubar fue llamada la Atlántida del desierto, y con razón. Ambas comparten un mismo destino: nacer del esplendor, perecer por la soberbia y renacer en la memoria. Su historia atraviesa culturas, religiones y siglos, recordándonos que bajo cada desierto hay una historia esperando ser contada, y que incluso el silencio puede guardar más verdad que 1000 palabras. Hoy, en los archivos de la historia, Ubar existe oficialmente. Ya no es solo una leyenda, sino un testimonio de lo que el hombre puede construir y perder. Las ruinas de Shisr siguen siendo estudiadas, y cada año, nuevas tecnologías revelan detalles que confirman lo que los antiguos sabios ya intuían. La frontera entre el mito y la realidad es más delgada de lo que creemos. Y así, la arena sigue cayendo, una capa sobre otra, como páginas de un libro sin fin. Tal vez dentro de 1000 años, alguien escuche nuestro propio eco perdido y se pregunte si nosotros también fuimos una leyenda. Porque, al final, toda civilización tiene su Ubar, y todo ser humano, en lo profundo, busca lo mismo: dejar una huella antes de ser cubierto por la arena del tiempo. Si esta historia despertó tu curiosidad, suscríbete y acompáñame en la próxima búsqueda. Porque aún quedan muchas historias silenciadas esperando ser contadas.